Bueno, hermano, qué bueno que estás aquí este día. Estamos compartiendo palabra de Dios. Este es un día que dedicamos a buscar del Señor. Y en este tiempo lo estamos haciendo a través de esta plataforma. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Y este día yo te saludo, soy el pastor Sergio Santos. Hay una palabra para bendecir tu vida. Hay una palabra para promover un cambio en ti. Hay una palabra de Dios para animarte. Hay una palabra de Dios para levantarte. Y este día yo sé que muchas familias han estado pasando por diversas pruebas. En mi tiempo que dedico a la visitación pastoral, a la consejería, yo he podido constatar que hay un ataque del enemigo que está aprovechando esta etapa que estamos pasando, ¿verdad? Este confinamiento, y está aprovechando el enemigo para desprender de eso un ataque espiritual para el creyente. Así que déjame decirte que de manera histórica, siempre el creyente, siempre los que vivimos bajo un pacto con Dios, hemos sido objeto de ataques espirituales, y aunque han variado los tiempos, el enemigo es el mismo, el trasfondo es el mismo. Así que este día hagamos una pequeña oración y estamos entrando al tema. Este día yo quiero hablar a tu vida porque yo creo que hay creyentes que están experimentando un ataque, es decir, hay creyentes que están bajo una prueba. Déjame hacer esta oración y venimos desarrollando este tema. ¿Qué te parece? Padre, esta mañana oramos a ti, Señor, pidiéndote que tú bendigas esta enseñanza, que tú bendigas esta palabra y que tú, Señor, traigas una revelación para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo y hermano, déjame decirte lo siguiente. En el mundo entendemos, cuando empezamos a estudiar la Biblia, que Dios es un Dios de pactos. Dios ha pactado en distintas generaciones con el hombre, y el último pacto es el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dios, ¿verdad? Esa es una de las tremendas verdades preciosas que aprendemos en la Biblia, que Dios se hizo hombre. Cuando nosotros queremos aprender de Dios, tú tienes que fijar tu vista en la persona de Jesús, porque Jesús mismo es la plenitud de la deidad, y en él habita, como dice Colosenses, corporalmente la plenitud de la deidad, y él ha abierto un camino nuevo, para llegar a Dios. De hecho, mucho tiempo en la historia inicial, en la historia de la iglesia inicial, en el libro de los Hechos, se le conoció como el camino a todo esto que después en Antioquía se identificó como cristianos. Así que este camino nuevo a la humanidad le ha abierto la oportunidad para conocer al Dios vivo, para establecer una relación con Dios, y esto revela también la palabra de Dios, que hay una potestad espiritual que la Biblia lo llama adversario o diablo, ¿verdad? O Satanás, que siempre está buscando llevarnos a una confrontación, a un punto de duda acerca de nuestra fe. Así que yo quiero este día meditar contigo en este tiempo para que tú te sobrepongas, ¿verdad?, a este tipo de ataques. Mira, yo creo que el creyente actualmente está como el resto del mundo cuidándose de un contagio, está guardando la sana distancia, está tomando medidas sanitarias, ¿verdad? Pero además de eso, se está desatando un ataque del enemigo que tú y yo tenemos que entenderlo, tú y yo tenemos que analizarlo, y tú y yo tenemos que sobreponernos, porque nuestras armas, ¿verdad? Nuestras armas de esta milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas, amén. Y tú y yo tenemos que tenerlo muy presente. Así que déjame plantearte unas preguntas, como unas interrogantes a tu vida, que posiblemente alguna de ellas va a estar ahí haciendo clic para ti. ¿Has sentido que Dios está lejano a tu vida? ¿Esperas que como creyente tuvieras una expectativa de una mayor manifestación de Dios en tu persona? ¿Eres uno de los afectados en esta gran pandemia? ¿Estás experimentando soledad, depresión, o has estado pasando etapas de angustia? ¿Te estás sintiendo en abandono? E incluso has confrontado a Dios por lo que está pasando por tu vida. En una palabra, ¿estás en crisis? ¿Tu fe
se mantiene con un perfil bajo, como que sí, pero no. No, déjame, este mensaje es para ti. Así que te he dado esta introducción y ahora te voy a llevar a los puntos. ¿Qué te parece? Que esta mañana estamos hablando acerca de creyentes bajo la prueba. Creyentes que estamos experimentando una etapa de prueba. Y quiero llevarte a mi primer punto esta mañana. Y mi primer punto es que nosotros estamos viviendo en un planeta caído, en un sistema caído. Vivimos en un lugar donde está caído, está en vías de una mayor devastación. Vivimos un tiempo similar a los tiempos que vivió el gran Noé, ¿verdad? En la Biblia narrado previo al gran diluvio. Déjame llevarte a una cita bíblica para decirte esto. En el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice palabra de Dios en el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La Biblia, palabra de Dios, dice en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante todo ese plan divino, ante ese juicio que Dios dictó, porque la maldad del hombre había llegado a un límite, Dios dijo: voy a acabarlos. Pero hay un hombre, una familia, que dice la palabra de Dios, que encontró gracia ante los ojos de Dios. Así que uno puede leer que Noé fue llevado a construir un arca. Tú sabes esa historia. Y le dijo el Señor: entra tú y tu familia, porque a ti te he hallado justo. Ese modelo se viene repitiendo y se está repitiendo ahora. Y es muy importante que tú tengas esta información. Así que nuestro amado Señor Jesucristo en San Mateo 24:35 hizo alusión precisamente a ese evento, porque el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice: pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, aquí está la referencia, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron, ¿verdad? Y no entendieron, enfatizo esa palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice el Señor: así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo este punto. Vivimos en un planeta caído. Vivimos en un planeta caído donde de pronto la maldad del hombre llega a un nivel que destapa, que levanta un juicio, y solamente los justos, solamente un pequeño remanente, en este caso fue la familia de Noé, ¿verdad? Y ahora hay otro ejemplo que quiero llevarte aquí. Ahora vivimos en un entorno muy parecido al de Sodoma y Gomorra, porque ahí donde Abraham intercedía para ver si se encontraban 10 justos, donde no hubo 10 justos, el Señor mandó a sus ángeles para que rescataran a Lot y a su familia. Déjame llevarte a Génesis capítulo 19, verso 17. Dice palabra de Dios así: y cuando los hubieron llevado fuera, cuando los ángeles llevaban afuera a Lot y a su familia, dijeron así: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es el mismo modelo. Ante un juicio,
ante una maldad desbordada, hay un juicio de Dios, pero Dios, que es justo, viene y busca a los suyos, a los que se han humillado, a los que viven en un pacto con Él, a los que están refugiados en Él. Así vino sobre Lot y rescató a Lot, rescató también a su esposa, que su esposa después se volvió una estatua de sal, a sus hijos, ¿verdad? Dice esta palabra de Dios ahí en el verso 19, y he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Dice esta palabra Lot, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Así que él estaba pidiendo irse en otra dirección, ¿verdad? ¿Sabes? Este modelo de pensamiento, también esta referencia, también nuestro Señor Jesucristo hizo conmemoración a ella con respecto a este momento. Jesucristo lo puso como referencia. Ahí en Lucas 17:28 dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mira, qué referencia. Está hablando de que la gente hacía algo cotidiano sin tomar en cuenta el modelo de Dios. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en el que Lot salió de Sodoma, cuando vino y ocurrió un rescate, vino y ocurrió un rapto, entonces llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amado amigo y hermano, estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo que se avecina un juicio, en un evento que viene próximo. Es el rescate de la iglesia. Es que Dios viene por los suyos. Dios viene por sus Lots, Dios viene por sus Noés, porque hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Esa es una verdad que a ti te debe mantener alerta y te debe poner al tanto, que este mundo no es nuestro destino final. Esta área, cuando tú ves devastaciones, cuando ves destrucciones, cuando ves cambios climáticos, cuando ves epidemias, cuando ves terremotos, tú tienes que saber que este no es nuestro hogar, este no es nuestro destino final. Tú y yo estamos experimentando aquí, pero este no es nuestro hogar, ¿ok? Esto tienes que tenerlo muy presente, porque a veces nos apegamos tanto a esto que pensamos que esta es nuestra lugar final y no queremos que se destruya. Tú y yo tenemos que saberlo, tener muy presente esto, porque el Señor le dijo, acuérdate de lo que le ocurrió a la mujer de Lot, porque la mujer de Lot volvió y puso su corazón allá en Sodoma como algo de propiedad y no entendía que ya había un juicio ante tanta maldad. Impresionante. Déjame llevarte entonces a mi segundo punto esta mañana, este día. Nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos conflictos, tenemos a veces diferencias. Nuestra pelea tiene un trasfondo espiritual. Te lo repito, nuestra pelea tiene un trasfondo espiritual. Te voy a dar dos ejemplos. Puede haber mucho más, pero esta mañana quiero darte estos dos ejemplos porque tengo algo más para compartirte. El primer ejemplo se encuentra en el libro de Esther. El libro de Esther es un libro que no menciona la palabra Dios, pero da una referencia tremenda de lo que estamos hablando esta mañana. Tú sabes esa historia, ¿verdad? Se encuentra que Esther y su familia, los judíos, estaban siendo cautivos. Y ahí Esther tuvo la oportunidad de ser reina. Y ella no sabía el motivo por el cual había llegado ahí. Pero había un plan maléfico. Había un plan de maldad. Déjame decirte que en el capítulo 3 del libro de Esther, dice que después de estas cosas, el rey Asuero
engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Este hombre Amán fue elevado a segundo nivel o vicepresidente o vicerrey, no sé cómo lo podamos llamar, al nivel del rey Asuero. Y dice que lo puso y lo honró y puso sillas sobre todos los príncipes que estaban con él, dice el verso 1. Y todos los siervos del rey que estaban a las puertas del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Déjame hacer un pequeño alto aquí. Este rey encontró a un siervo que lo llevó a un nivel muy alto en el gobierno, pero ese hombre quería que el resto de la población le diera un trato de Dios, lo vieran como deidad. Y Amán, ¿verdad?, es este personaje que es influenciado y que representa la lucha en un momento de desgracia para el pueblo judío, porque eran cautivos ahí, estaban siendo dominados, ¿verdad?, ahí. Y así que Mardoqueo es un tipo de persona como tú y yo lo podemos ser este día. Hay una crisis, hay un problema que está demandando que tú te humilles, que tú te arrodilles ante él y que tú sucumbas en tu fe. Hay un poder espiritual que quiere que tú te derrumbes y que tú dejes de reconocer a Dios en tu vida y que te humilles ante ese poder espiritual. Hay un trasfondo de lucha espiritual y esta mañana dice este verso en esta oración, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Hago un juego aquí de pensamiento. Sé que no lo puedes hacer, no te puedo ver, pero repítelo conmigo. ¿Qué te parece? Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Sabes por qué? Porque él sabía y reconocía quién era su Dios. Así que había un conflicto, había una lucha espiritual contra todos los judíos. Así que le dijeron esto de esta manera y salió un edicto para acabar, para aniquilar a los judíos. Ese hombre Amán pensaba que el pueblo judío estaba solo, pero no sabía que Dios está en control de todas las cosas y nunca permitirá que los justos sucumban, que los justos sean perdidos, que los justos sean aniquilados, porque es promesa de Dios. Así que dice este precioso capítulo 4, verso 1. Déjame ir adelante en esta historia. No quiero demorarme mucho aquí. Pero el capítulo 4 del libro de Esther, te recomiendo leer el libro de Esther. Solamente son 10 capítulos, by the way. Pero aquí dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, o sea, ese veredicto de aniquilar a los judíos, dice, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Es decir, que Mardoqueo sabía dónde tenía su fuerza, buscando de Dios. Así que le dijeron a Esther, que ya era una de las reinas, de las esposas de este rey, que había un gran problema, que había una grande confrontación. Y en el verso 13 se estableció una comunicación entre Esther y Mardoqueo, su tío. En el verso 13 le dice Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Es decir, no pienses que porque estás allá con el rey te vas a librar. Hay un edicto, hay un veredicto que te alcanzará también. Y esta palabra en el verso 14, que yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, dice así, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esta pregunta que este día
yo quiero traerla a tu corazón, creyente, porque aunque estamos pasando los mismos problemas que el resto de la humanidad, tú y yo sabemos quién es el poderoso. Tú y yo sabemos delante de quién nos arrodillamos. Tú y yo sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Así que esta pregunta se la hicieron a Esther, es una pregunta intimidante, es una pregunta desafiante, es una pregunta que abre ojos, es una pregunta que necesita una respuesta de la parte de Esther y este día de parte tuya. Porque le dijeron así: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es decir, hay un propósito trazado para tu vida por la oportunidad que tú tienes de estar en esta generación para actuar de manera íntegra, correcta, desafiante a favor del Dios Todopoderoso. Amado hermano y amigo, aunque vivimos en un mundo caído y aunque todas nuestras luchas tienen un trasfondo espiritual, tú tienes que saber que tú no te puedes quedar derrotado. Si tú en tu casa eres quien maneja, quien liderea las cosas espirituales, si tú eres una mujer de Dios, que en tu casa siempre estás jalando a la familia para buscar de Dios, si tú eres un esposo que tiene temor de Dios y que en tu casa eres quien lleva el liderazgo para buscar del Señor, tú no te puedes quedar callado, no te puedes arrodillar, no te puedes hacer de la vista gorda, no puedes adoptar una posición, ¿verdad? Así como de bajo perfil, que ocurre lo que ocurra, que te pase encima el matrimonio, que te pase encima el conflicto, porque atrás de ese conflicto hay un poder demoníaco de aniquilación que viene para tu familia, que viene para tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir deprimido pensando que Dios no te ayuda? ¿Vas a seguir deprimido pensando que hay una sentencia de muerte sobre ti? ¿Vas a seguir triste en la depresión porque no puedes salir adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué actitud tienes que usar o ponerte encima? ¿Sabes? Esta mañana estamos hablando acerca de que hay creyentes que están pasando un tiempo de prueba. Y si tú estás pasando un tiempo de prueba, tú y yo tenemos que entender quién es nuestro Dios. Y tenemos que entender que hay un enemigo que desata un ataque satánico, diabólico, espiritual, para venir y aniquilarnos, para venir y acabarnos. Oh hermano, tú y yo tenemos que saber quién es el adversario. Tú y yo tenemos que saber quién es el enemigo con el cual peleamos. Hace mucho tiempo escuchaba yo a un pastor que hablaba acerca de alguien más que cómo se dirigía a los endemoniados. Una persona sin poder, sin autoridad, y le decía al demonio: ya, por favor, demonio, ya suéltalo, ¿verdad? Ya porfis, ¿verdad? No, ¿sabes? Tú y yo tenemos que saber qué autoridad hay dada a la iglesia, en qué momento espiritual vivimos, de quién dependes, quién es tu rey. Y no importa que te encuentres como Mardoqueo o como Esther, en una situación de amenaza, de conflicto, en un lugar extranjero, tú y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios. Amén. Tú y yo tenemos que entender que hay un ataque espiritual aprovechándose de esta circunstancia para venir y desalentarte, para poner en tu corazón temor, para poner en tu vida desastre. Tú y yo tenemos que saberlo. Amén. Te dije que iba a dar 2 ejemplos. Déjame darte un segundo ejemplo. Y tiene que ver con esta estrategia del enemigo. Pero tienes que entender que es más grande el poder de Dios. Aleluya. Déjame decirte, David, el rey David, tuvo históricamente enemigos que fueron los filisteos. Los filisteos fueron un pueblo que frecuentemente peleaban contra David. Así que te voy a llevar a esta cita y espero que en el contexto entendamos de lo que estamos hablando esta mañana. Sabes que la Biblia se explica por sí sola, ¿verdad? La Biblia se explica a sí misma. Así que segundo libro de Samuel, capítulo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 5, son varios versículos que necesito leer para ti. Son alrededor desde el verso 17 al verso 25. Voy a leer para ti, son muchos textos,
pero necesito ponerte en el contexto de lo que pasaba ahí. David tuvo 2 peleas contra los pueblos filisteos, pero en las 2 ocasiones consultó al Señor. Los filisteos actuaron de manera distinta, pero Dios también tiene una estrategia a favor de David. Detéctalo aquí. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, dice el verso 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Te repito esta parte. Y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? Es la dependencia de un creyente de Dios. ¿Iré contra los filisteos? Y le hace otra pregunta: ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David como Jehová responde a tu oración. Y le dijo: ¿quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí? ¿Le entregarás en mi mano? Y Jehová le respondió: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Repite conmigo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vuélvelo a decir: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, ¿verdad? Por eso llamó el lugar ahí Baal Perasim. Sígueme en este pensamiento. Los filisteos atacaron, dice la palabra de Dios, que se extendieron por el valle de Refaín. Esa era una estrategia, extenderse ahí. Y David consultó a Dios y le dijo: ¿saldré a pelear contra ellos? Le dijo esta pregunta: ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: ve, porque ciertamente los entregaré en tu mano. Pero David detectó cómo Dios obró ahí. ¿Sabes cómo obró? Como una corriente impetuosa. Repite conmigo: corriente impetuosa. Esa es una estrategia de Dios para vencer a tus enemigos. Amén. Aleluya. Pero el enemigo con el cual peleamos tiene una reacción. Dice la palabra de Dios ahí: y dejaron allí sus ídolos. Dice el verso 21. Esta palabra, a mí hay una revelación aquí, hermano. Y dejaron allí sus ídolos. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos llegaron ahí, fueron vencidos, pero dejaron obra de idolatría al pueblo de Israel. Dejaron ahí sus ídolos. Déjame decirte, hermano, que no aceptes en tu casa objetos de adoración idolátrica. Si tú aún tienes medallas, escapularios, objetos dedicados a hechicerías, elefantes blancos, colmillos de la no sé qué, sabes, no debes admitirlos en tu casa, porque fueron puestos ahí por tus propios enemigos, que de una manera sutil le dejaron esas bombas espirituales a David. Pero David, mira, usando el discernimiento espiritual, entendió que eso no era correcto. Y no dijo: ay, esto me lo voy a quedar también para mí. Nota el corazón de David. David dice: y sus hombres, David y sus hombres
Repite conmigo, David y sus hombres, gracias, los quemaron. Porque nosotros estamos analizando este punto, estamos analizando que nuestros problemas tienen un trasfondo espiritual. Nuestras peleas tienen un trasfondo espiritual. Así que David está ahí ese día, quemó los ídolos y se quedó en su casa. Dice el siguiente versículo. Y los filisteos volvieron a venir. Hermano, y los filisteos volvieron a venir, dice, y se extendieron por el valle de Refaín. Oh, otra vez. Y se extendieron por el valle de Refaín. Nuevamente. Y David consultó a Jehová. Esa es la estrategia. Y él le respondió, no subas, sino rodéalos. Nota que David hace la búsqueda de Dios, lo correcto, orando a Dios, pero es Dios el que dicta el plan maestro para la derrota de los enemigos. David le dijo, Señor, otra vez los filisteos. Y Dios le contestó, no subas, rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Mira, y cuando oigas ruido de las balsameras, ¿verdad? No son bastoneras acá, no, balsameras. Entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Hermano, aquí noto una estrategia diabólica. Volvieron a extenderse en el valle. No les funcionó dejar los ídolos, porque David los quemó, pero vinieron nuevamente. Pero Dios reaccionó con una estrategia divina y le dijo, ahora no vayas de frente como la otra ocasión, ahora rodéalos. Y ahora está atento al sonido de las balsameras. ¿Sabes? Dice así la palabra de Dios, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Cuando oigas ruido de las balsameras, o sea, que hacen ruido las palmeras, vamos a decirlo así. ¿Sabes qué hay aquí? Hay una presencia del Espíritu Santo que está haciendo un sonido. Cuando tú captas ese sonido, es el tiempo de que tú te muevas. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Es Dios haciendo una obra poderosa ahí en el campo enemigo. Dice la palabra de Dios en el verso 25, y David lo hizo así. Repítelo otra vez conmigo. Y David lo hizo así. Y David lo hizo así. Ponle tu nombre. Y Sergio lo hizo así. Ponle tu nombre. Y Fernando lo hizo así. Tenemos muchos Robertos, así que va Robertos. Y Roberto lo hizo así. Y Robert lo hizo así. Porque cuando tú te das cuenta que hay una lucha espiritual de parte de un enemigo que nos confronta y que quiere derrotarnos, tú tienes que seguir los pasos de David. Tú tienes que alentarte y tú tienes que pelear la batalla, porque como le dijo a Esther, quién sabe si para esta hora, ¿sabes qué hizo Esther cuando entendió eso? Proclamó un gran ayuno, proclamó un gran tiempo de oración, proclamó un tiempo para buscar de Dios. ¿Sabes cómo termina la historia de Esther? Lee el capítulo, ¿verdad? Lee el capítulo 10 del libro de Esther y te vas a dar cuenta que Dios hizo justicia en ese lugar. Así que, hermano, este día estamos hablando acerca de que hay creyentes en prueba. Si tú te encuentras en prueba, si tú te encuentras pasando un momento difícil, déjame ir al siguiente punto.
Y con esto estamos cerrando el mensaje. ¿Cómo sobreponernos? Si tú estás pasando una crisis actual, 2020, ¿cómo me sobrepongo? ¿Cómo me sobrepongo? Yo puedo ver la estrategia de David, pero hoy no tengo filisteos. Yo puedo ver cómo hizo Mardoqueo con Esther, pero hoy no tengo a Esther aquí. ¿Cómo yo me sobrepongo en una necesidad, en un problema que tengo en el 2020? ¿Sabes? Por eso es muy importante profundizar en la Escritura. Profundizar en la Escritura, porque tú y yo tenemos que entender que estamos en un mundo caído, en un planeta caído, dañado, afectado, pero tú y yo somos ese pequeño remanente en el cual no podemos perder la fe. Porque mira, San Juan, capítulo 16, verso 33, el Señor dice estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tú y yo tenemos que encontrar la paz en la persona de nuestro Señor Jesús. Tú y yo tenemos que encontrar la paz y pararte en la paz, porque en la paz está nuestro Señor Jesucristo. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice el Señor: confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Jesucristo es el estratega que ese día ya no le dice a David: rodéalos. Ahora Jesucristo te dice: confía en Jesucristo, porque en Él podemos tener la paz. Romanos capítulo 5, leyendo del 1 en adelante, tú te has de acordar de ese versículo. Mira lo que dice esto: justificados pues por la fe. ¿Te sabes ese texto? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Verdad? ¿Estás firme en la fe? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amado hermano, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Déjame este verso. Y la paciencia produce prueba. Pero una vez que estás en la prueba, te produce esperanza. Así que déjame ir a Romanos capítulo 5 y repetirte desde el verso 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te gusta ese texto? Hemos sido justificados ya por Dios. Eres un hombre justo declarado por la ley divina. Pero por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aleluya. El creyente tiene que gloriarse en las tribulaciones, sabiendo, te vas a reír de mí, pero mira lo que dice esto: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una vez que estás en la paciencia, pues te va a producir prueba de tu fe. Ahí estás trabajando en la fe. Pero una vez que apruebas la fe, que pruebas la prueba, te genera a ti esperanza. Esperanza que es de lo que tú esperas en Dios. Y la esperanza, dice el verso 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Así que vayamos a la conclusión esta mañana. Amén. Vayamos a la conclusión. Esta mañana estamos hablando que en mi experiencia como pastor he visto que la iglesia en estos meses, 6 meses ya, está siendo atacada en su fe y muchas familias están siendo desafiadas a continuar con una fe ferviente en Jesucristo o a retractarse y vivir un poco de lejos. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en la fe, en la asistencia, en la perseverancia, en las ofrendas, en el hacer el bien. ¿Sabes? Todo esto que nos habla del amor de Dios está siendo minado, está siendo menguado en los creyentes. Hay menos empatía con las cosas de Dios. Hay menos colaboración en las cosas de Dios. ¿En qué me doy cuenta? Bueno, nosotros en la iglesia estamos haciendo un esfuerzo por mantener a la iglesia con palabra de Dios, ¿verdad? Con enseñanza bíblica, con enseñanza no adulterada, llevarlos a estudios de la palabra, porque creemos que es el tiempo que la iglesia tiene que levantarse. Yo atrás de esto veo una oportunidad. Dice, para hacerte el resumen, estamos sujetos a ataques como el resto de los humanos, pero si tú eres de Cristo, agrégale que el enemigo también quiere aprovechar para sembrar en tu mente la duda, la depresión, el temor. Si tú no eres de Cristo, tu lucha tiene entonces todavía una desventaja, porque el creyente tiene armas poderosas, ¿verdad? Y yo quiero decirte, conoce a Dios, conoce esas estrategias, conoce cómo Dios se mueve para proteger a su pueblo, conoce casos como los que nos ocurren y mira cómo fueron librados en la historia bíblica. Te he dado 2 ejemplos, pero hay muchos más. Prepárate para una ola de bendición, porque esta pandemia está terminando. Repito, prepárate para una gran ola de bendición a tu vida, porque esta pandemia está terminando. Iglesia, tienes que prepararte para ser sabio con Dios. Tienes que entender su estrategia, ir avanzando en la fe. Deja de ser un bebé en las cosas de Dios y necesitamos ahora madurar de manera más rápida. En estos meses que hemos visto pasar, hay semanas que parece que pasamos del Génesis al Apocalipsis en una sola semana. El tiempo está avanzando muy rápido, pero tú tienes que tener sabiduría en todo esto. Es tiempo de ser sabios con Dios. Número 6. Hay oportunidad para alcanzar más dominio de tu territorio. Hermano, donde en el área que tú te muevas, piensa cómo de esta etapa tú puedes salir beneficiado. Estás estudiando, prepárate, haz otro estudio en línea. Estás extendiendo tu negocio, visualiza en qué área puedes tú ser mejor como persona, como creyente, como empresario, como hijo, como padre. ¿Sabes? Es tiempo este momento para que tú pienses cómo extender tu territorio. Oh, sí. Número 7. Recupérate. Aléjate del temor. Piensa que muchas personas están peleando sin tener las armas que tú tienes a tu favor. Echa mano de las enseñanzas bíblicas. Amén. Número 8. Vuela en tus proyectos con Dios. Vuela en tus proyectos con Dios. Sé estratégico. No pienses en algo porque aquí voy a arrancar el negocio porque ya no. ¿Sabes? David se tomó el tiempo para consultar con Dios. Y la respuesta de Dios no siempre fue en un mismo sentido. Hay una estrategia de Dios para que tú pelees tus batallas. ¿Sabes? Pero vuela tus proyectos con Dios. Número 9, pacta con Dios en obediencia, hermano. Pacta con Dios en fidelidad. Pacta con Dios en servicio, en oportunidades. Habla con Dios con respecto a que te abra nuevas puertas. Pacta con Dios en nuevos negocios que alienten tu potencial. Y 10, y con esto estamos cerrando y terminamos, renueva tus votos con Dios. Rinde tu economía a Él. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Porque está a punto de venir
una abundancia de bendición a tu vida. Amén, yo lo creo así. Renueva tus votos con Dios, rinde tu economía al Señor, sé fiel en lo poco, porque estás a punto de ver venir una abundante bendición a tu vida. Hermano, prepárate para una gran cosecha en tu vida, en tu economía. Prepárate para ver de esto una oportunidad para que tú seas mejor persona. Prepárate para que tú veas de esto un mejor momento para ti. Estás en este tiempo. ¿Por qué no tomas un curso? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no te cultivas más? ¿Por qué no lees un libro? ¿Por qué no estudias una segunda carrera? ¿Sabes? Es el tiempo para que tú te prepares como hijo de Dios para una gran cosecha. Porque aunque vivimos un tiempo difícil, el Señor Dios Todopoderoso no ha perdido el poder. Acuérdate, si tú estás pasando este momento que estamos diciendo como título, creyentes bajo la prueba, yo quiero saber cómo vas a salir de la prueba. Porque al salir de la prueba te va a generar esperanza. Te va a generar esperanza, amado hermano, te va a generar esperanza. Y yo quiero que al salir de este tiempo, porque ya estamos próximos a salir de ello, ya por ahí Cofepris ya tiene las vacunas de Rusia que se están elaborando, así que ya viene pronto esta vacuna, ya pronto vamos a poder tener reuniones como las de antes, pero la gran pregunta es, ¿cómo vamos a salir de este tipo? ¿Vamos a salir fortalecidos? ¿Vas a salir fortalecido en tu fe o vas a salir siendo igual que antes o peor que antes? Yo te reto esta mañana para que dejes una actitud pasiva, para que dejes una actitud de derrota y te fortalezcas en Dios y conozcas que seguimos a un Dios de poder y de autoridad, que aunque tenemos lucha contra entidades espirituales, tú y yo tenemos que saber que vivimos bajo un pacto, el pacto del Hijo de Dios. Oh hermano, yo me gozo con esto esta mañana y quisiera yo seguir hablando aquí un buen rato más, porque tú sabes que los pastores, cómo hablamos, ¿verdad? Pero yo quiero concluir aquí, quiero decirte y desafiarte para que te levantes en la fe, para que seas como un Esther, para que seas como un David, para que seas como Cristo Jesús, para que tú camines en la prueba y para que tú de esa prueba seas lleno de esperanza en este día. Que Dios te bendiga. Padre, te pido que bendigas esta palabra, que si en esta audiencia, en esta transmisión, hay personas que están sintiéndose desamparados, sintiéndose solos, que tú en este día les hagas entender que tú eres experto en batallas, que tú eres el estratega para que él salga un vencedor y para que tú lo levantes, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos muy pronto.